buen día para todos, gran gusto en saludarlos. Realmente estamos compartiendo otro programa más de ONASPU TV a través de la red, como todos los domingos de 9:30 a 10, en este formato especial, formato de compromiso con ustedes y de dar el ejemplo, ¿no? Nosotros de este lado y Daniel Baldassari de su casa, ya hace un tiempo largo. Ahora le voy a preguntar a Daniel hace cuánto, pero me parece que hace ya unos cuantos meses que estamos de esta forma, ¿no? Desde que comenzó prácticamente la pandemia. Y como siempre, ¿no? Tratando de brindar para ustedes la mejor información de primera mano. Han pasado muchas cosas, van a pasar muchas más, y usted lo va a tener aquí, en ONASPU TV, de norte a sur y de este a oeste de todo el país. Agradecer además la cantidad de gente que nos para por la calle, que nos ve en todos los puntos del país. La vez pasada me paró una señora que está viviendo en Lascano y que nos sintoniza allí permanentemente los domingos junto a su esposo, y a veces sus nietos van también. Así que gracias por estar, y la verdad que es un mimo al alma saber que ustedes están del otro lado. Como del otro lado está el secretario general de la ONASPU, Daniel Baldassari. Daniel, buenas mañanas, ¿cómo te va? Bien, ¿y tú cómo estás, Néstor? Bien, agradeciendo a esta gente de Lascano, como otra gente que nos sigue en todo el país, ¿no? A veces uno no tiene la dimensión, Daniel, hasta dónde llegamos, ¿no? Y la verdad que la red es el único medio que llega a todo el país. Sí, llega a todos lados. Este es un gran instrumento que nosotros, por eso es que hacemos el esfuerzo en lo personal y también en lo colectivo, como organización, de que este medio se mantenga. Ya llevamos como 159 semanas saliendo ininterrumpidamente. Es muchísimo. Hoy ya tenemos casi que la credencial, o sea, cumplimos los años que exige un programa para que sea, que la gente se acostumbre. Claro. Pero claro, esto es un ida y vuelta, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, nosotros hacemos este esfuerzo, la ONASPU hace este esfuerzo, nosotros en lo personal atendemos permanentemente. Tú con Rodrigo estás ahí también trabajando ahora en una manera diferenciada, ya hace 3 meses y algo. Por lo tanto, y del otro lado que haya eso. ¿Por qué? Por el gusto de tener una audición, no, porque la necesitamos, porque la vida es bella, pero es muy cambiante. Es cierto. Las situaciones son muy cambiantes. Hoy estamos con una situación de pandemia que es complejo. Total. La situación es compleja, Néstor, sí. porque... Perdón, Daniel, fíjate que de no tener este espacio, por ejemplo, ustedes no pueden recorrer el país. No. De no tener espacio de radios, la gente no nos puede escuchar, nos puede ver. La comunicación sería de repente por ahí vía Zoom entre las asociaciones, pero falta ese vínculo con la gente que, por suerte, lo estamos teniendo, ¿no? Sí, además yo creo que lo tenemos, y lo tenemos en un momento donde tenemos limitaciones por la pandemia, para movilizarnos, para gestionar, para viajar. Nosotros tenemos una dirección de 17 miembros, que hay muchos que son del interior y no pueden viajar. Si no fuera, porque viajar en un ómnibus con 40 personas, por ejemplo, desde el Chuy para acá, ¿no? Que vendrían compañeros, en el caso de hacerse presencial, todos sabemos que es una zona en la cual hay mucho trasiego de personas de un lado y otro de la frontera, y bueno, y venir con un ómnibus lleno ahí, no es un fácil. Adulto mayor, que además es un sector de riesgo, pasar horas ahí adentro, y luego si no fuera por este medio que nos comunicamos a través del Zoom, es decir, a través de este instrumento que nos permite comunicarnos, sería muy difícil. Sin duda, el funcionamiento. Sin duda. Y lo que yo creo que, como venía diciendo, no es una cuestión solamente en particular, como un fin en sí mismo, sino una necesidad de comunicarnos. ¿Por qué? Porque la vida sigue adelante. Sin duda. Y por lo tanto, hoy en día tenemos problemas diversos, ¿no? Lo que está, por ejemplo, todo este tema que nos conmueve a todos los uruguayos, será porque somos un país chico, porque tenemos un valor de la vida, que cada muerte nos conmueve a todos,
pero, y por lo tanto, uno que fallezca por frío, por hipotermia, en una noche cruda de invierno, conmueve a toda la sociedad, los medios, etcétera, etcétera. Si a eso le agregamos, bueno, la necesidad que tenemos de que más allá de la pandemia no falte un plato de comida caliente, por lo tanto las ollas populares, por lo tanto la organización de entregar una vianda, la de acercar un plato de comida, lo que sea, ayuda para los niños que muchas veces hoy no están recibiendo, si no es por esa vía, ciertas comidas, por ejemplo a mitad de la tarde o cosas así. Son todas cosas que tenemos necesidad de hacerlas al mismo tiempo de ver que, bueno, que en el Parlamento hay una ley, la ley de urgente consideración, que tiene 500 artículos, que se está aprobando en estos momentos en la Cámara de Diputados, que es muy discutible y es muy discutida esa ley, distintos aspectos, en los cuales hay en juego, bueno, ideas sobre cómo deben ser determinadas cosas, que no hay un gran consenso, que al ser una ley de urgente consideración tiene plazos, que dentro de esa urgente consideración, donde de esa ley que tiene artículos de los más diversos, la educación, la seguridad pública, lo que tiene que ver con aspectos comerciales, regulatorios, si tiene que haber, por ejemplo, un cambio en lo que tiene que ver con la ley de inclusión financiera, la enseñanza. Bueno, está todo eso metido en una ley que además hay que resolverla en poco tiempo, y entonces dentro de ese paquete está la seguridad social. Y entonces nosotros estamos preocupados porque además, digo, no se tiene la contradicción de que no se convoca a un amplio diálogo social, y nosotros decimos, ya los jubilados, ¿nos van a dejar afuera del diálogo social? ¿No vamos a ser recibidos? No se nos va a escuchar, no se nos va a dar respuesta a los planteos que ya hemos hecho en las comisiones, tanto de diputados como de senadores, que han considerado la ley, que incluye la conformación de un grupo de expertos que son los que van a escribir y a definir la ley. ¿Qué va a pasar con cada una de las cosas que vamos a hacer? Es que se puede pasar por arriba de la opinión de una importante cantidad de gente organizada, y digo de los jubilados y los pensionistas, también de los trabajadores, de los empleadores. Es decir, todos esos temas que están arriba de la mesa también nos aflige también el hecho de saber de que, bueno, ¿qué va a pasar con el presupuesto próximo? Porque está todo bien hacer el balance y cobrar políticamente lo que cada uno entienda que tenga que cobrar en cuanto a la consideración de la rendición de cuentas, la última rendición de cuentas. Pero nosotros queremos que en lugar de dedicar tanto tiempo quizás a ese ajuste de cuentas político a nivel parlamentario, tengamos más tiempo para poder discutir aquellos temas que son de aquí para adelante, de cómo vamos a seguir. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la política de cuidados? Es decir, esa política de cuidados que tanta esperanza habíamos depositado, pero que ahora está en discusión si se va a dar los recursos presupuestarios correspondientes para llevarla adelante. Entonces nosotros decimos, ¿qué va a pasar esta vez? ¿Otra vez la política de cuidado va a quedar de lado? Igual que cuando se le quitó los 200 millones de dólares del presupuesto que había sido elevado a consideración del Parlamento y luego se distribuyó para otros gastos y entonces se afectó seriamente el sistema de cuidados. ¿Cuál es la situación? Estamos preocupados, y es por eso que, bueno, que estos instrumentos, como esta audición, que nos permite hablar con los jubilados y los pensionistas y hablar de seguridad social, de su importancia, de lo que puede llegar a afectar esto, la importancia que tiene de haber avanzado todo lo que hemos avanzado en este sentido, y que no lo queremos tirar por la borda, y queremos que sea una acumulación y que siga avanzando en lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces, si será importante esta audición, en la cual acá no tenemos
una posición desde el punto de vista político partidario. Acá tenemos una posición desde el punto de vista de la posición que ha adoptado NASPU en sus congresos, en sus asambleas regionales, en su dirección, que hemos trabajado a lo largo de años para justamente tener esta posición. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer NASPU frente a eso? Seguir comunicando con una voz que responde a los intereses de los jubilados y los pensionistas y nada más, que no se busque otra cosa, porque en NASPU lo que hay es eso, es la defensa de los intereses de los jubilados y los pensionistas y del conjunto de la población naturalmente, porque nosotros no somos un estanco de personas cerrados, no, somos parte de la población que la componen trabajadores, que la componen niños, que la componen jóvenes, estudiantes, en fin, el conjunto de la población. Pero como parte de ese conjunto, nosotros decimos, queremos hablar, queremos que se nos considere, queremos que se nos escuche y que se nos tenga en cuenta. Y de eso se trata en una sociedad democrática, ¿verdad? Daniel, antes de pasar al segundo bloque, el cual vamos a estar hablando básicamente de algo que aconteció en los últimos días, que nos interpela a todos, nos ha conmovido a todos, que la UNASPO está preocupada porque hay adultos mayores que quizás puedan estar en esa situación. Hablamos de la gente que está en situación de calle. La muerte de este joven ha dado sin duda un sacudón muy grande a toda la sociedad, de la forma además que aconteció, cuando se le dijo que no había lugar en ese refugio, donde no se le dio alternativa ninguna para ir a otro lado, y terminó como terminó, una vida joven de 31 años. Hacemos una pausa, Daniel, ¿te parece? Así en el segundo bloque, con más tiempo, hablamos de este y otros temas, ¿te parece? Sí, me parece. Bien, una pausa y seguimos compartiendo ONASPU TV aquí a través de la red, en este invierno frío, pero con el calor que le damos todos los domingos a esta hora. Estas son las medidas generales de prevención de coronavirus y otras enfermedades infecciosas respiratorias. Lávate las manos con agua y jabón, en caso contrario, usa alcohol en gel. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Evita el contacto cercano con personas que tienen fiebre, tos u otros síntomas respiratorios. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo o con un pañuelo desechable. Evita compartir artículos personales, tales como cubiertos, platos, vasos o botellas. Mantén los ambientes bien ventilados. Ante cualquier tipo de sintomatología luego de realizar un viaje, consulta a tu médico. Juntos podemos prevenir el contagio. Informate, prevení, cuídate. Segunda parte de ONASPU TV a través de la red, en un domingo frío, pero con el calor que impone estar con ustedes, estar cerca de ustedes de esta forma, para compartir la comunicación de, lo que tiene que ver con la seguridad social. Ya en el primer bloque con Daniel esbozábamos una cantidad de temas y quedó pendiente, Daniel, este segundo tema que me parece muy importante, que nos interpela a todos quienes están mirando en el interior, quizás no lo padezcan porque es otro contexto de repente, pero sí acá en Montevideo se ha dado mucho, ¿no? Y ha movido a toda la sociedad. Es bravo bien cuando hablamos de la muerte de un joven de 31 años, cuando por ahí escuchamos a algunos que dicen que esa gente que está en la calle no quiere ir a un refugio por un montón de motivos, pero qué paradoja, ¿no? Alguien que estaba pidiendo para ir a un refugio, no hay lugar y se muere. Sí, esto nos interroga como sociedad, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo puede ser que nadie se hace responsable o quiénes son los responsables? Nosotros, por lo tanto, son de esos hechos que no pueden pasar sin que se esclarezcan las responsabilidades y que alguien tiene que hacerse cargo de esta situación. No puede ser de que se vaya a un hogar, que de la puerta digan que no hay lugar, pero que a la misma vez no existe la preocupación de darle una respuesta a la situación, y no con una respuesta burocrática que en lugar de agarrar y desde ese lugar decirle, espere un poquito,
comunicarse con la instancia que corresponda para ver, para preguntar y decidir a dónde es que se puede ir puede ir esa persona. Yo creo que tendría que haber incluso un móvil en ese momento, del cual mientras que la persona espera, lo vienen a buscar y lo llevan al lugar que haya un lugar donde quedarse. En una noche como esa, que además había emergencia, naranja o amarilla, no me acuerdo bien cuál era la situación, no se puede devolver una persona a la calle de esa manera. Tampoco se lo puede tratar de mandarlo con la policía. Digo, yo creo que lo cual no quiere decir que la policía no intervenga y que conduzca y ayude a resolver los problemas, pero el Estado es todo, es la policía, es los funcionarios del MIDE, las autoridades que actúan, tengan el rango que tengan, porque uno a veces escucha que no, yo no soy funcionario, yo soy tercerizado, pertenezco a un ONG, está todo bien, pero eso tiene que estar todo sincronizado de tal manera que no ocurran estas cosas. Sí. Es lamentable, es doloroso, nos conmueve a todos, y lo que la población y todos esperamos es de que haya una respuesta que dé satisfacción, por lo menos en aquello que es posible dar la satisfacción, porque lamentablemente la vida no se la vamos a poder devolver a esta persona. Pero el invierno recién empieza, hay que tener cuidado de adoptar todas las medidas que correspondan y acudir a los recursos que tenemos como sociedad y como Estado para resolver estos problemas que no podemos decir, porque uno después que pasan estas cosas uno se pregunta, ¿cuántos porque se murió y concitó toda esta situación de investigaciones, etcétera? Pero y aquellos que llegan a una puerta y lo devuelven y se vuelve a la calle y pasa y no fallece, ¿no será que hay unos cuantos que se devuelven a la calle en una noche como la de ese día? Yo creo que son cosas que tenemos que reflexionar y todos tenemos que ver con esto. Está claro que las autoridades en primer lugar, los responsables, pero la sociedad como tal tiene que exigir, tenemos que exigir de que esto no vuelva a ocurrir. Daniel, ¿qué instrumento o qué números maneja la ONASPU, si es que maneja, si les llegan números, de adultos en situación de calle? No, hay números que se manejan por parte del Estado y se habla de miles, se habla de 4.000, 5.000, pero lo que nosotros tenemos que además, porque acá hay dos cosas, no puede ser que cada vez que pasa algo así la discusión se dispara para una gran discusión filosófica, cultural, bueno, lo que pasa es que son de tal lugar, son expresos, son gente que se fue de un manicomio, en fin, se empieza a ver, pero acá lo primero que hay que atender es la emergencia. Claro. Y la emergencia es que en nuestro país nadie se debe morir de frío, nadie debe pasar hambre. No puede ser de que en nuestro país, con las posibilidades que tiene, alguien se muera de frío o pase hambre. Y se dice, las personas no quieren ir a un refugio. Pero eso hay que ver cuál es el problema a mediano plazo, pero en la emergencia lo que hay que evitar, lo que hay que tratar de evitar es que las cosas se salden con la muerte de una persona. No puede ser, eso no podemos resignarnos, no podemos tener la comodidad de no hablar de estos temas porque pueden molestar a alguien. Sin duda. De ninguna manera. Sin duda. Daniel, y esto va grabado también, tiene mucho que ver con el sistema de cuidados. ¿Qué sistema de cuidados estamos viendo cuando por ahí se habla qué va a pasar con él? ¿Van a haber recortes? ¿Va a seguir del mismo modo? Es también una preocupación grande esa, Daniel. Muy grande, porque es muy amplio el alcance de esa, debería ser. Nosotros hablamos con el ministro Bartol en la reunión que tuvimos con él
Y él, por ejemplo, nos dijo una cosa dura, nos dijo, la preocupación número uno que se va a volcar el ministerio y que se van a utilizar los recursos, se van a redireccionar los recursos que están presupuestalmente previstos para los cuidados. Es decir, ¿para dónde se van a direccionar? Para atender las situaciones de gente en la calle. Entonces nosotros nos quedamos complicados con ese planteo. ¿Por qué? Porque no nos vamos a oponer en que se utilicen ningún tipo de recursos para atender a la gente que está en la calle, para evitar justamente que pasen estas cosas. Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que se acude a sacar de un presupuesto que tiene necesidades tremendas, como es la política de cuidado. La política de cuidado, que lo hemos dicho tantas veces, no podemos solamente atender las emergencias, hay que recurrir a lo que tiene que ver con los recursos necesarios para que la política de cuidado se quede con los recursos que le permita de menos a más avanzar en la instrumentación de una verdadera política de cuidado. Y hemos hablado desde la posibilidad de pedir socorro, 120.000 viven solas y solos adultos mayores de 65 años. Entonces, ¿eso es un recurso necesario o no es? Es decir, el botón de pánico para que las personas puedan pedir socorro a una familia, a la policía, a la ambulancia, a un centro de atención, en fin, todo eso que puede pasar en medio de la noche, por ejemplo, en la madrugada, y la persona sola, donde no puede valerse por sí mismo para llamar a un vecino, a un familiar, etcétera, etcétera. Por eso. Segundo, esas mismas personas que viven solas y muchas veces no tienen, porque muchos mayores de 65 años, el único lugar que tenían para ir era ir a un hogar diurno para poder compartir un rato, unas horas, con otros adultos mayores que también estaban solos, acompañados por instructores que los orientaban en cuanto a las actividades a realizar. Es decir, tenemos una población que envejece cada vez más. Es decir, ya hoy tenemos cerca del 30% de la población son adultos mayores de 65 años. Entonces digo, en ese sentido, ¿qué es lo que impide para que se avance decididamente en esto? Tener un plan y al mismo tiempo tener los recursos para implementar estas políticas que son tan necesarias. Y bueno, ONASPO en eso, junto con otras organizaciones sociales que tienen que ver con la red y con otros organismos sociales, está dirigiéndose a las autoridades planteando su enorme preocupación y su reclamo enérgico de que esto no suceda y que se atienda presupuestalmente lo que sea necesario para llevar adelante una política de cuidado. Ustedes fíjense en lo que pasa muchas veces con personas que son autoválidas, pero y con aquellos que no son autoválidos y que se necesita hacer esos convenios que se realizan con la familia para poder atender a personas que no son autoválidas y que no tienen los recursos económicos ni de la familia para poder atender su situación. A nosotros nos parece que esto no puede ir para atrás, no debería ir para atrás. Sería un fracaso no para tal o cual gobierno, no para tal o cual ministerio, sino un fracaso como sociedad. El tener que volver para atrás en lo que hace, nada más ni nada menos que en lo que hace a los cuidados de las personas mayores. Y que también hay que cuidar a los niños. Hay niños que requieren cuidados, hay niños que tienen determinadas patologías o problemas, a veces que son transitorios, de nacimiento, etcétera, etcétera, que son parte de la política de cuidado. Entonces, nosotros no podemos conformarnos con que, bueno, con que como estamos en crisis retrocedemos todo, porque en un país como el nuestro, en la cual tenemos una parte importante de la población que está en el seguro de paro o que puede ser despedido
luego del seguro de paro, que hay problemas con el empleo, poder resignarnos a que las políticas sociales también caigan, porque entonces la situación va a ser muy dolorosa para el conjunto de la población. Entonces, lo que nosotros decimos es que hay que tener en cuenta estas cuestiones cuando se habla de los proyectos de reactivación económica, cuando se habla del ajuste de los salarios, cuando se habla de esos salarios que son los que determinan el aumento de las jubilaciones por su índice medio de salario según lo que se negocie en los consejos de salario, en la negociación colectiva. Son todas cosas que hay que tenerlas en cuenta y que ONASPU reclama que se tengan en cuenta, lo mismo que otras organizaciones sociales, porque acá está todo bien, pero lo primero es lo primero, y lo primero es la gente, y lo primero y lo urgente es resolver los problemas de la gente, en particular de aquellos que son más vulnerables, que como todos sabemos son aquellos que ganan, que dejaron de tener ingresos como consecuencia de la pandemia, son todos aquellos que ganan jubilaciones y pensiones mínimas, son todos aquellos que son niños muchas veces que no tienen la cobertura correspondiente para tener una adecuada atención de sus necesidades básicas, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con tantas cosas, que es lo que hace que el futuro tengamos más esperanza en la medida que atendamos todas estas cuestiones que hacen a la sociedad. Entonces, ONASPU, como siempre, está en ese camino de informar, de dar su punto de vista, de reclamar, de volver una y otra vez a tener reuniones con las autoridades, a dialogar, a que nos digan que no tenemos razón, a que sea una cuestión democrática el resolver las prioridades, porque si hay realmente situaciones que impidan el poder atender ciertos aspectos de lo que hace al conjunto de la sociedad, bueno, yo creo que las prioridades las tendríamos que resolver entre todos. Sin duda. Ha sido un gusto, Daniel, La verdad que hemos hablado de un montón de temas, pero esta segunda parte sin duda fue muy importante, es un tema tan sensible que nos ha movido a todos. Hasta el domingo que viene, en un rato te espero en Universal, en CX22. Ahí estaremos hablando a las 12. De todos estos temas y de otros temas también que tenemos planteados, de los proyectos de ONASPU, que no son de ONASPU, son los proyectos de ONASPU al servicio de los jubilados y pensionistas, que son la razón misma de existencia de esta organización, la Central de Asociaciones Jubilados y Pensionistas y las asociaciones que les dan. En 2 horas seguimos en CX22. Un abrazo, Daniel. Igual. Nos vamos, el encuentro el próximo domingo a las 9:30, como les decía ayer, nos pueden sintonizar ahora dentro de 2 horas, de 12 a 1, en Radio Universal, para compartir allí mucho más temas, con 1 hora de comunicación con todos ustedes. Desde la red ONASPU TV nos encontramos en 7 días. Cuídense, por favor, que pasen bien, chao.